¿Cómo andáis? Nueva cocina. Voy a colocar unas cosas y voy a aprovechar para hablar un momentín con vosotros y comentaros una cosa. Voy a cerrar un momento esta ventana porque quizás así se oiga mejor. Está todo desordenado, pero bueno, no pasa nada porque el orden viene después. Primero está todo desordenado y después se ordena. Mira, ayer estuve viendo un vídeo de Natural Garage Training de Joao, un canal que siempre os recomiendo mucho, y contaba una experiencia personal suya de cómo su acercamiento a la música había cambiado. No os voy a destripar el vídeo, os recomiendo que lo veáis porque es muy bonito. Cómo su acercamiento a escuchar música había cambiado de antes de saber algo de música y solfeo y demás, a después de aprender algo de teoría de la música. Me recordó muchísimo unas palabras del maestro Itsuo Tsuda, un maestro, un filósofo, para mí una persona revolucionaria. Uy, que no se me ve. Una persona revolucionaria para mí como persona. Sus libros y sus enseñanzas han sido valiosísimas, ¿no? Para entender un poquito ciertas cuestiones personales, vitales, incluso de salud y demás. Itsuo Tsuda. El apellido se escribe T-S-U-D-A. Tengo un vídeo sobre por qué no utilizo medicinas en los que hago referencia. Bueno, él tiene una frase, un aforismo, que yo ahora mismo no recuerdo muy bien cómo es, que viene a expresar lo siguiente. La vida es algo que no se puede definir, y cuando intentas definirla es acotarla, explicarla, etc., la vida desaparece, se desvanece. Es muy bonito el aforismo tal y como lo tiene él. Ayer lo anduve buscando porque le quería haber puesto el comentario a Joao en el vídeo, pero no di con él. Con el aforismo concreto, entonces para parafrasearlo no queda tan bonito, pero la idea la puedo transmitir aquí ahora, ¿no? Y viene a ser algo similar con lo que él estaba explicando de la música. La música para él era una escalera que le permitía volar, entre comillas, y cuando empezó a estudiar música, algo de esa belleza desapareció. Y eso es muy significativo porque para mí pasa con muchas cosas. Voy a estornudar. El maestro Noguchi, que fue maestro del maestro Suda, dice que nunca hay que reprimir los estornudos. Que los estornudos son una vía para recolocar las vértebras. Fíjate por dónde. Y sí, todos diréis, es el polvo de lo que tienes que se te ha metido en la nariz. Lo de siempre. Total. Que a lo que iba. Es verdad que muchas veces la mente del ser humano necesita desmenuzar para sentirse tranquilo. La mente del ser humano, y yo lo veo muchísimo con los niños, el asombro y el misterio le encanta, pero le encanta más descubrir lo que hay detrás del asombro y descubrir lo que hay detrás del misterio. No ha habido vez que haya intentado hacer un truco de magia a niños que no se hayan desvivido por saber cómo lo he hecho, o por cazarme, o me cazan directamente, porque soy malísimo haciendo trucos de magia. Entonces, nosotros como humanos, nuestra mente, ya te digo, le encanta asombrarse, se queda así y dice, ¿pero qué hay detrás de eso? Y en el momento en el que luchamos por descubrir qué hay detrás de eso, nos hemos cargado el misterio, la belleza, el asombro. Es verdad que muchas veces, y esto los médicos y los científicos darán fe de ello, hay un asombro aún más grande detrás del desmenuzar algo. Grandes científicos han empezado a creer en una inteligencia superior, o Dios, o llámalo como quieras, después de desmenuzar los secretos de la física. Otros no. Depende mucho, como siempre, de la persona. Pero sí que es verdad que desmenuzar y comprender por qué son las cosas como son es una tendencia natural de nuestra mente, que probablemente tenga su origen en la necesidad que tenemos de sobrevivir en la naturaleza. Ojo, suplemento.
probablemente la mejor fuente de omega 3 que haya. Necesitamos omega 3 porque vivimos en una sociedad inflamada. El omega 3, tomarla como suplemento, compensa el ratio con omega 6 y nos desinflama. Aceite de krill, probablemente la mejor fuente de omega 3. Tomarlo en ayunas. Entonces, siempre que nosotros sintamos la necesidad o la tentación de ver qué hay detrás del misterio, tenemos que entender que es una tendencia natural de nuestro ser, una tendencia natural de nuestra mente, pero que conlleva un peligro, que es que desaparezca el gusto por el asombro. O sea, el sabor ese del asombro. Es muy bonito mi profesión como maestro de escuela, es muy bella en ese nivel en el que explicas a los niños cómo suceden muchas cosas y te vas dando cuenta de lo grandioso que ha sido el ser humano a lo largo de la historia, de cómo ha ido pasando del mito a la ciencia, del mito a la verdad, y cómo esa necesidad imperante de dar significado para controlar ha sido una constante en la vida de los hombres. Estoy trasladando cosas de congelador viejo a congelador nuevo. Tengo basurilla y tengo comida sana. Mira, estas son las verduras que he triturado con mi pareja, nosotros a mano. En vez de comprarla en la bolsa hecha, lo hemos triturado a mano. Pero también tengo croquetas. Esto mejor no os lo enseño. Porque puede caer un mito si os lo enseño. Venga, esto sí, ketchup. Y diréis, ¿no lo coges cero? Pues sí, debería haber cogido cero. Lo que ocurre es que ahora mismo estoy en una lucha. El ketchup solo se lo echo a la pasta, ¿eh? Y la salsa de soja hay que tener cuidado porque parece ser que está relacionado con la producción de estrógenos en el cuerpo y también alguna relación tiene que tener con la ginecomastia. Entonces, un chorrín, no mucho, ¿eh? Y además lo compré para un plato y yo creo que llevo con ello 6 meses. ¿Y qué he estado hablando antes de esto? ¿Qué he metido? ¿Qué os he dicho? Ah, el ketchup. Estoy ahora mismo en una... El ketchup solo se lo he hecho a la pasta. Y estoy ahora mismo en una disyuntiva entre el tema del azúcar y la sacarina. Evidentemente quiero evitar el azúcar, pero también quiero empezar a dejar de usar sacarinas y endulzantes artificiales, porque estoy seguro que es tremendamente perjudicial para mi flora intestinal. Hay estudios que dicen que solamente en grandes cantidades, ¿no? Pero al final yo creo que todo es por acumulación, y si yo todos los días consumo edulcorantes artificiales, ahí va a haber una acumulación. Y ahora mismo estoy muy centrado en que cuidar la pared intestinal es cuidar íntegramente de tu salud. Y creo que una de las cosas que más ataca la pared intestinal es sin duda los edulcorantes. Aunque sí que es verdad que mucha gente dice que en cantidades abismales, insisto, yo creo que tomado todos los días un poquito, te la puede ligar. La cebolla hay que comerla cruda. A ver, todavía no tengo muy metido dónde van las cosas aquí. Entonces, mirad, hablando de esto, quería explicaros una cosa, me tengo que ir, que es lo siguiente. Cuando tú enfocas al ser humano, cada vez hay una tendencia mayor a enfocarlo como un todo y no desmenuzarlo. Es verdad que la ciencia médica antigua trataba al ser humano de manera holística, integral. Tú te sentabas con un curandero
y lo primero que te preguntaba es cómo estabas, pero no físicamente, sino a nivel emocional. El maestro Suda y el maestro Noguchi, su maestro, el maestro Noguchi, trataban a las personas de manera integral. Los antiguos sanadores trataban al ser humano como algo integral. Con la llegada de la ciencia y el método científico, el ser humano ha sido desmenuzado en trozos. Hoy en día puedes ir al cardiólogo, hoy en día puedes ir al otorrinolaringólogo, hoy en día puedes ir al del aparato respiratorio, al nefrólogo para los riñones, puedes ir al urólogo, puedes ir al ginecólogo, puedes ir... ¿Y qué hay? Quizás, quitando los médicos internistas, como una especie de disección del ser humano en sistemas separados. Y ya no os digo nada si tienes un problema, un trastorno emocional, vas al psicólogo. Y ya está el psiquiatra también, que bueno, pues es un médico que ya usa la química para... Entonces estamos como desmenuzados, ¿no? Y yo creo que ese paso dentro de la ciencia médica, que se ha dado desde hace poco, desde hace recientemente poco, si lo queremos enfocar así, es necesario, o ha sido necesario para comprender al ser humano fragmentado. Pero evidentemente el paso que tiene que dar la medicina hoy en día y que está dando y que en países se está dando es hacia la medicina integrativa, en la que se estudie la correlación, que ya lo decían los chinos, de cómo están los diferentes sistemas correlacionados, que ya lo decían también los de la medicina ayurvédica de los indios, cómo todo está correlacionado. Y, de alguna manera, esa correlación es el paso que nos falta de dar, independientemente de que sigamos profundizando en los sistemas por separado, que empiece a haber una ciencia médica que tome al ser humano como un ser físico y social, psicológico, físico y social, y que pueda tratarlo en su integridad más absoluta desde un enfoque plural y multidisciplinar. Y eso vendrá, por supuesto que vendrá, y de alguna forma cuando tú vayas a un centro médico serás atendido como un ser humano global. Si bien fragmentado, pero la esencia verdadera es global. Y hoy en día está muy claro que tus estados emocionales influyen en tu química cerebral, y tu química cerebral desata una química hormonal, y tu química hormonal afecta a todos tus sistemas. Y de alguna manera también tu cerebro está continuamente pidiendo un feedback de todas las partes diferentes de tu cuerpo que están siendo modificadas continuamente por las hormonas, y a raíz de eso hay una retroalimentación. Entonces no podemos de ninguna manera entender al ser humano fragmentado. Fragmentar al ser humano, fragmentar la vida, es ya no solamente perder el asombro, es perder al ser humano realmente. Y esa es la tendencia hacia la cual entiendo que todo lo que tiene que ver a nivel de sanación y de bienestar debe tender de una manera holística e integral. Me voy, que tengo mucho que hacer.